Muy buenas, profesor, compañero. Nuestros temas son cálculos peso a peso, razón molar, equivalente gramo y ejercicios. Mi nombre es Javier Alvarado y voy a presentar cálculos peso a peso. El porcentaje peso a peso es una medida de la concentración que indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. El porcentaje peso a peso de una disolución viene determinada por la siguiente fórmula, la cual es peso de soluto sobre peso de la disolución por 100. A continuación tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos lo que es calcular la concentración en porcentaje de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1,5 litros de agua. Como datos tenemos peso de solutos 180 gramos, peso de disolvente 1500 gramos, lo que es igual a 1,5 litros, peso de la disolución, la cual la obtenemos con la suma del soluto más el disolvente. Entonces tenemos 180 más 1500, lo cual nos da un resultado de 1680 gramos, los que nos deja en la fórmula como 180 sobre 1680 por 100, lo que nos da un resultado de 10,7%. Eso quiere decir que en 1,5 litros de agua tenemos 10,7% de alcohol etílico. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual es calcular los gramos necesarios de cloruro de sodio para que esté en 12% en peso con 1 litro de agua. En este ejercicio nos falta un dato, el cual es el peso del soluto. Tenemos el peso del disolvente que viene a dar 1000 gramos, lo que es igual a 1 litro de agua. Nos faltaría el peso de la disolución, ya que no tenemos peso de soluto. Y entonces, para obtener este dato, lo que hacemos es un despeje de fórmulas. Tenemos 12, que es el 12%, igual a x sobre x más 1000 por 100. Entonces, lo que hacemos es un despeje, despejamos la x y luego pasamos a multiplicar 12 por x, 12 por 1000 y x por 100, lo que nos deja como resultado 12x más 12.000 igual a 100x. Se cambia el orden, lo que nos deja como 12.000 igual a 100x menos 12x, y esto nos deja como resultado 12.000 igual a 88x. Pasamos esto a la fórmula, lo que nos deja 12.000 sobre 88, lo que nos da un resultado de 136 gramos. Eso quiere decir que necesitamos 136 gramos de cloruro de sodio para que éste se encuentre en una concentración de 12% en 1 litro de agua. Mi nombre es Yeltsin Núñez y yo le voy a hablar sobre el peso equivalente. El peso equivalente se define en el peso equivalente a la cantidad de una sustancia la cual reacciona, sustituye, desplaza o contiene una parte en masa de hidrógeno y 8 partes en masa de dióxido o 35,5 partes en masa de dicloro. Las reglas para determinar el peso equivalente son que para un elemento químico, para poder determinar el peso de este equivalente de un elemento, se debe conocer el peso atómico y su respectiva capacidad de combinación, es decir, su valencia. Tenemos lo que es la fórmula, aquí se ve el peso atómico sobre valencia, la siguiente. Ya, para un compuesto químico, para poder determinar el peso equivalente de un compuesto, se debe conocer el peso molecular.
y el peso Z. El peso molecular, aquí vemos la fórmula donde sale el peso molecular sobre Z, donde Z es igual a parámetro numérico que depende de cada especie química que participa en una reacción específica. De acuerdo a los ácidos, que vemos ácidos, Z igual al número de ionizadores. Bueno, profesor, mi nombre es Oscar Alvarado. Mi tema es reacción molar. Una reacción molar es la reacción entre las cantidades en moles de cualquier de los dos compuestos que interviene en una reacción química. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo de azufre más oxígeno molecular. Las proporciones moleculares se utilizan como factores de conversiones entre los productos y reactantes en muchos problemas químicos. Las reacciones molar puede determinar mediante el examen de los coeficientes. Como vemos en la imagen, el oxígeno molecular tiene un 2, en frente de fórmulas en una ecuación química balanceada. Tenemos la imagen ya, la solución ya balanceada, 2 azufre más 3 oxígeno molecular. También esta reacción de mol es llamada reacción mol a mol. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Suárez y mi tema a tratar es equivalente gramo. El equivalente gramo de una sustancia se define como la cantidad de esta que es capaz de combinarse o sustituir a un átomo gramo. El peso equivalente no tiene unidades, es por ello que necesitamos atribuirles una unidad, en este caso el gramo. Esto significa que un equivalente gramo de cualquier sustancia química es igual a su peso equivalente expresado en gramos, que se representa de la siguiente manera. Un equivalente gramo es igual a un peso equivalente en gramos. Cabe destacar que el peso equivalente tiene dimensiones y unidades de masa, a diferencia del peso atómico que es una magnitud dimensional. La siguiente. Ley de proporciones equivalentes. La ley de proporciones equivalentes, llamada también de los pesos de combinación, fue esbozada por Richard en 1792 y completada varios años más tarde por Wenzel. Y en él se puede enunciar la siguiente forma. Los pesos de los diferentes elementos que se combinan con un mismo peso de un elemento dado son los pesos relativos a aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiples o submúltiples a estos pesos. Esta ley nos permite establecer que el peso equivalente o el gramo, que es la cantidad de un elemento o un compuesto que reaccionará con una cantidad fija de una sustancia de referencia. Por ejemplo, cuando se emplea una sustancia de referencia, tomamos en cuenta a los 8 gramos partes del oxígeno. Por otro lado, para representar un equivalente gramo de un ácido base o sal, debemos tener en cuenta al número de gramos del compuesto capaz de liberar mol de hidrógeno, hidróxido o cargas, ya sean estas positivas o negativas, que se liberarán en la reacción. La siguiente. Peso equivalente de un elemento químico. Se puede determinar el peso equivalente de los diversos elementos químicos realizando la combinación con elementos cuyo peso equivalente se conoce. La fórmula para realizar este ejercicio es peso equivalente es igual al peso atómico del elemento sobre la valencia. La valencia por lo general es numéricamente igual al estado de oxidación, aunque existen elementos que tienen una sola valencia y por ende tendrán un único valor de peso equivalente. Tal es el caso de los grupos 1, que son los metales alcalinos, valencia 1, grupo 2 con valencia 2 y grupo 3 con valencia 3. La siguiente. Peso equivalente de hidróxidos o bases. El peso equivalente de los hidróxidos representa la cantidad que es capaz de producir por una disociación un mol de ion hidróxido. La fórmula para calcular esto sería el peso molecular del compuesto sobre el número del hidróxido generado en la disociación. Por otro lado tenemos el peso equivalente del ácido.
El peso equivalente de los ácidos representa la cantidad capaz de producir un mol de protones, en este caso el hidrógeno, en una ionización. Ok, aquí cabe destacar que los ácidos, al ionizarse, no liberan todos los hidrógenos presentes en su composición. Por lo tanto, para determinar el número de hidrógenos ionizables o hidrógenos ácidos, se debe realizar la estructura de Lewis. Y la forma para calcular esto sería el peso molecular del compuesto sobre el número de hidrógenos ionizables. La siguiente. Peso equivalente de óxido. El peso equivalente de un óxido es aquella cantidad que se produce a partir de 8 partes en masas del O2. Para determinar el peso equivalente de los óxidos, se debe tomar en cuenta el peso molecular del compuesto sobre la carga total o neta del catión. Muchas gracias. Buenas, profesor. Hoy día le voy a dar unos ejercicios. Mi nombre es David Franco. Bueno, como primera parte tenemos de que para calcular el equivalente gramos de un elemento tenemos como fórmula general de peso atómico sobre la valencia, en el cual tenemos un ejemplo. Calcular el equivalente gramos del aluminio. En primera parte, pues, calcular el peso atómico, en el cual el peso atómico del aluminio sería 27 y la valencia 13. Quedaría 27 sobre 3 igual a 9 gramos en cada equivalente gramo. Segundo, equivalentes gramos para un ácido. Tenemos como fórmula de que es peso molecular sobre el número de hidrógenos, en el cual tenemos un ejemplo de calcular el equivalente gramos del ácido fosfórico. Pues primero calculamos el peso molecular, que ya haciendo los cálculos tendríamos un valor de 98 y el número de hidrógenos que tendríamos 3, en el cual quedaría 98 sobre 3 y teniendo un resultado de 31.66 gramos en cada equivalente gramo. En el caso de la base tenemos de fórmula de que es el peso molecular sobre el número de OH. Teniendo ejemplo de calcular el equivalente gramo del hidróxido de calcio. Tendríamos que el peso molecular del calcio sería 74, perdón, el peso molecular del hidróxido de calcio sería 72 y el número de OH tenemos 2. Quedaría con un resultado de 37 gramos en cada equivalente gramo. En el caso de los equivalentes gramos para una sal, tenemos la fórmula de peso molecular sobre la carga. La carga puede ser el catión o el anión. Sería más factible aquí en el caso de la sal es de usar el catión, ya que el catión vendría a ser del metal y al momento que es de metal sabemos su valencia y podemos hacer los cálculos más rápidos y fáciles. Ejemplo, calcular el equivalente gramos de cloruro de sodio. Calculando el peso molecular tendríamos 98.5 y la carga que sería del catión, que es del sodio, de 1, teniendo un resultado de 58.5 gramos en cada equivalente gramos. Aquí tenemos los links de donde sacamos la información. Muchas gracias.